Buen día, mi nombre es Marifres Careño. El día de hoy les voy a hablar sobre los elementos de la elipse. La definición de la elipse es el lugar geométrico de los puntos del plano, tales que la suma de las distancias de los puntos fijos, llamados focos, es constante. Esto puede sonar difícil de comprender, pero es sencillo, y les voy a dar una explicación de la elipse. Empezando con estos puntos fijos que llamamos focos, vamos a imaginarnos que hay un punto en el plano que, por ejemplo, la distancia de uno de los focos es 7 y la distancia del otro foco mide 3, lo que nos daría una suma de 10. Ahora, si nos imaginamos otro punto que la distancia con el primer foco nos da resultado de 6 y con el otro foco nos daría 4, la suma de estas distancias nos daría 10. Y con este otro punto que parece que está en la distancia de ambos focos, pues vemos que está a 5 del primer foco y a 5 del otro. Sumándolos nos daría igualmente 10. Ahora, todos estos son ejemplos, no es que siempre tengan que sumar a 10, pero tenemos una serie de puntos cuya suma de distancias a los puntos fijos, que son los focos, es constante. Y si hay muchos otros puntos a lo largo de este plano, y le sumamos las distancias a los focos, nos daría igualmente 10, pues estos puntos infinitos se agrupan en forma, que es lo que llamamos elipse. Y con esto intentamos entender lo que es la definición de elipse. Ahora, si situamos la elipse ya en unos ejes de coordenadas, podemos ver este eje al que le llamamos eje principal o eje mayor, que le llamamos 2A. Bueno, pues este es el eje horizontal que une los dos puntos, es el eje de los extremos más largos. Si el eje principal mide 2A, también podemos deducir que el centro del elipse al punto más lejano es A. Ahora tenemos el eje secundario o el eje menor, que pues sería el concepto completamente opuesto, al que le llamamos 2B. Y por lo tanto, desde el centro hasta el punto de la elipse más cercano le llamamos B, que sería la mitad del eje secundario. Por último tenemos la distancia focal, que es la distancia entre los dos focos, al que se representa como 2C. Y como tenemos la distancia focal, también tendríamos la distancia a cualquiera de los dos focos, al que le podríamos llamar C. Estos serán los elementos clave en la elipse. Muchas gracias por su atención.